Hermanos, buenas tardes y buenas noches con todos. Vamos a empezar esta masterclass por el tema Historia de la Teología Reformada. Permítanos presentarnos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y les avisaba, les informaba, en esta oportunidad vamos a tener esta masterclass por el título Historia de la Teología Sistemática, que estará dictada por el pastor Diego Franco. Hacerles recordar o informarles que esta masterclass forma parte de toda una diplomatura en teología reformada. Así que si estás interesado en esta diplomatura, más adelante estaremos dando algunos anuncios. Sin más que decir por el momento, voy a dar parte al pastor Diego Franco para que pueda desarrollar el tema siguiente. Adelante, pastor. Buenas tardes, hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes y poder disfrutar de esto. Tendría que, quizá podría aprovechar para compartir mi pantalla, si eso fuese posible. Sí, claro que sí. Buenísimo. Vamos a hablar sobre la teología sistemática. Ahí se ve bien mi diapositiva. Sí, tal vez Perfecto. está para que lo amplíes. Se ve, puede ver tu PDF y todo. Puedes ponerlo para que se proyecte. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas Ahí tardes. Es está. un honor poder compartir este tiempo. La historia de la teología sistemática es un tema bastante amplio y prácticamente involucra todo el tiempo de la existencia del pueblo de Dios. Desde que Dios se ha revelado, hemos comenzado a hacer teología sistemática. De a poquito hemos ido avanzando en esto. Dentro de esto, tenemos que pensar que nuestro objetivo para hoy es comprender la evolución histórica de la teología sistemática, cuáles han sido sus principales exponentes y también su impacto en la iglesia. Yo lo voy a dividir en estos 7 puntos, en una introducción, luego vamos a hablar de las raíces en la iglesia primitiva y la patrística, luego el desarrollo medieval y la escolástica, luego la reforma protestante y la teología confesional, luego la teología moderna y también la contemporánea, luego una conclusión guiada hacia una aplicación y luego dentro de la conclusión final algunos pensamientos finales. Algo por lo que debemos comenzar es ver qué es la teología sistemática, ¿sí? La teología sistemática se diferencia de otras teologías, por ejemplo, de la bíblica, la histórica y la dogmática. La teología sistemática es el estudio organizado de la enseñanza de la Biblia sobre distintos temas, presentando una visión coherente e interconectada de la fe cristiana. O sea, la teología sistemática, si la pudiéramos definir de una manera hiper sencilla, sería como una enciclopedia de términos teológicos. Uno puede ver la doctrina, por ejemplo, doctrina de Dios, y podríamos imaginar 2 puntos y luego ver el desarrollo de la doctrina de Dios. Es lo más parecido a un diccionario o una enciclopedia. ¿Qué es la teología sistemática? Es este estudio organizado de la enseñanza de la Biblia sobre distintos temas, sobre distintos puntos, sobre distintas doctrinas. Y lo fuerte que tiene es que presenta una visión interconectada entre las doctrinas intrabíblicas, presenta una visión coherente de cada doctrina. Hay algunas definiciones clásicas como la de Hodge, por ejemplo, es así, la teología sistemática toma los hechos de la Biblia, los organiza y los expone de manera interrelacionada, en relación mutua. Grudem presenta otra definición y dice, una teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué nos enseña hoy la Biblia sobre un tema determinado? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre un tema determinado? Y tiene algunas características muy sobresalientes la teología sistemática. Una es que usa toda la Biblia como fuente primaria. Eso es lo más distintivo, usa la Biblia como fuente primaria. Otra es que se organiza por temas o doctrinas, por ejemplo, Dios, Cristo, la Iglesia. Otro es que relaciona la enseñanza bíblica con la historia y la filosofía.
Entonces, eso es muy interesante porque tiene una relación con el desarrollo histórico de la teología, tiene una relación con la filosofía, con pensamientos más profundos. Nos lleva a salir de esa mentalidad quizás superficial a la hora de leer la Biblia y nos lleva a ir por más, a razonar más, a encontrar unas profundidades diferentes a las que generalmente estamos acostumbrados al relacionar el todo con el todo. Tendríamos que diferenciarlas de otras ramas de la teología. Por ejemplo, tenemos que examinar, por ejemplo, tendríamos que examinar las diferencias con la teología bíblica, o con la teología histórica, o con la teología dogmática, o con la teología práctica. Por ejemplo, la teología bíblica examina la revelación progresiva de Dios en la Escritura dentro de su contexto histórico. ¿Se entiende? O sea, la teología histórica dentro de la Biblia, perdón, la teología bíblica dentro de la Biblia va viendo cómo se desarrolla una doctrina. Tenemos ejemplos de esto. La teología del pacto es un modelo de teología bíblica. No es bíblica porque salga de la Biblia estrictamente, sino que es bíblica porque es la manera de llamar a este desarrollo progresivo de la Biblia, de la teología, perdón. Teología del pacto. El dispensacionalismo también es un modelo de teología bíblica. También podemos ver, por ejemplo, cuando se menciona la teología paulina o juanina, ahí también vemos este desarrollo progresivo de diferentes doctrinas, pero de una perspectiva de esas personas. Por otro lado, tenemos la teología histórica, que en vez de ver el progreso del desarrollo de una doctrina, como se ve en la teología bíblica, vemos dentro de la Biblia, vemos el desarrollo de esa doctrina en la historia. Esa sería la teología histórica, que analiza cómo presenta la teología, cómo la iglesia ha ido entendiendo y desarrollando la doctrina a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay debates trinitarios, los reformadores, las confesiones. Para este tipo de estudios es muy útil tener en cuenta la teología histórica, o sea, el desarrollo histórico de una doctrina, pero fuera de la Biblia, en la historia de la iglesia. Tenemos también otra para diferenciar, que es la teología dogmática, que presenta la teología desde el punto de vista de una tradición confesional específica. A la dogmática se le puede llamar, por ejemplo, la luterana, la reformada, la católica, la bautista reformada. Está más ligado a una tradición en particular. Y también tenemos para diferenciar la teología sistemática de la teología práctica, que es aquella que aplica la doctrina a la vida cristiana. Por ejemplo, cuando se desarrolla la ética cristiana, cuando se desarrolla la teología de la predicación, de la consejería, son temas más prácticos. Entonces, vimos cuál es su definición, algunas definiciones clásicas, sus características y la necesidad de diferenciarlas con otras ramas de la teología. Sin duda, hermanos, la teología está toda interrelacionada. Uno no puede pensar en blanco y negro cuando uno está hablando, esto es teología práctica y esto es teología sistemática. No, están relacionadas. Los que los diferencia son los énfasis. Los diferencia quizá los medios por los cuales uno llega al estudio. Por otro lado, tenemos que ver el propósito. ¿Por qué es importante estudiar su desarrollo histórico, el desarrollo histórico de la doctrina, de la teología? Bueno, dentro del propósito voy a mencionar solo 5. Por un lado, nos ayuda a evitar errores doctrinales. Conocer el desarrollo de la teología nos ayuda a evitar herejías que ya fueron refutadas, por ejemplo, el arrianismo, el pelagianismo, varias herejías que han sido reconocidas a lo largo de la historia de la Iglesia. También nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente, porque la teología sistemática responde a preguntas doctrinales clave que han ido surgiendo a lo largo de la historia. También nos proporciona una base firme para la enseñanza y la predicación. Y es, por supuesto, lo que cualquier líder y en realidad cualquier hijo de Dios debería tener, una buena base bíblica. Y eso les lleva a presentar el Evangelio, algo que tenemos que hacer todos, y defender la fe, algo que también tenemos que hacer cada uno de nosotros, como nos dice Primera de Pedro 3:15. La teología sistemática nos da esa base firme. Es muy recomendable siempre leer toda la Biblia más de una vez y siempre estar leyendo un libro de teología sistemática, agradeciendo y aprovechando que en nuestros tiempos es relativamente sencillo conseguir libros de teología sistemática en nuestro idioma. Entonces, ir continuamente leyendo y releyendo. También la teología sistemática fomenta la unidad en la iglesia. ¿De qué manera? Y porque es un sistema doctrinal, nos presenta un sistema doctrinal claro, coherente, y eso ayuda a que los creyentes crezcamos juntos en una fe común. Tenemos una misma fe. La teología sistemática nos ayuda a comprender
esa fe. También nos ayuda a aplicar la verdad bíblica a nuestra vida. Esto nunca tiene que ser solo conocimiento intelectual, sino también una guía para vivir según la voluntad de Dios. Comprender mejor la teología nos ayuda a vivir de una manera más correcta ante los ojos de nuestro Dios. También podemos pensar en la metodología, cómo se organiza la teología sistemática. Bueno, generalmente, tradicionalmente, se organiza en secciones doctrinales. Algunos le dicen loci teológico o loci. Los temas principales son estos: prolegómenos, teología propia, cristología, neumatología, antropología, martiología, soteriología, eclesiología, escatología. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, el primero, prolegómenos, es la introducción a la teología. Es lo que responde qué es la teología. Es lo que responde cómo podemos conocer a Dios. Y se nos habla de la revelación general por un lado y también de la revelación especial. Y también en prolegómenos se establece la autoridad de la escritura para nuestra edificación teológica. ¿Sí? Eso es el comienzo de una buena teología sistemática. Establecer que la Biblia es la verdad, contiene la verdad de Dios. Luego tenemos, por ejemplo, en estos puntos tradicionales de teología sistemática, también tenemos el desarrollo de la teología propia. Teología propia significa la teología de la doctrina de Dios, en donde se estudia la existencia y atributos de Dios, se estudia la Trinidad y se estudia también las obras de Dios, como la creación, pero con un amplio espectro, incluyendo también la providencia. Otra división tradicional de la teología sistemática es la cristología. Por supuesto que es la doctrina de Cristo, en donde se estudia la deidad y también la humanidad de Cristo, donde se estudian también sus oficios tradicionalmente, como profeta, sacerdote y rey, y donde se explica la obra redentora de Cristo, se explica mejor su obra en la cruz. También tenemos otra división que es la neumatología, es la doctrina del Espíritu Santo. Neuma, espíritu, logía, estudio, la doctrina del Espíritu Santo, en donde vemos la personalidad o personalidad y también la deidad del Espíritu Santo, sus obras en la salvación, en la iglesia, sus ministerios. Otro punto tradicional de la teología sistemática es la antropología, el estudio del hombre, que suele ir acompañado con amartiología, que es la doctrina del pecado. Y vemos cómo es creado el hombre, su naturaleza, que contiene la imagen de Dios, que está diseñado de determinadas maneras, el orden dentro de ser hombre, dentro de ser mujer. Vemos también la caída y los efectos de la caída a la hora de estudiar la relación entre el hombre y el pecado. Luego vemos la soteriología, la doctrina de la salvación, en donde vemos básicamente los puntos básicos o clásicos de la salvación: la elección, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Vemos cómo Dios salva, vemos cómo es el Evangelio, vemos cómo Dios persevera en preservar a los santos, vemos doctrinas relacionadas a nuestra salvación. Otra división típica de la doctrina, perdón, de la teología sistemática es la eclesiología, la doctrina de la iglesia, en donde vemos la naturaleza y el propósito de la iglesia, en donde vemos las ordenanzas, que también en algunos libros van a aparecer como sacramentos, según diferentes posturas teológicas. Dentro de las ordenanzas vamos a ver lo que es el bautismo y la cena del Señor, y también vemos el gobierno de la iglesia, cómo debe ser el gobierno de la iglesia, y la disciplina eclesiástica. Este último punto suele estar muy relegado y poco estudiado en la actualidad, sin embargo, es sumamente importante. Y finalmente, generalmente, el último punto de un tratado, un libro de teología sistemática, contiene la escatología, la doctrina de las últimas cosas, en donde se trata, por un lado, la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y el destino eterno. Se discute a veces el tema de la posición escatológica, premilenialistas históricos, premilenialistas dispensacionalistas, progresivos, amilenialistas, postmilenialistas. Hay diferentes posturas y cada uno considera una u otra la mejor. Y lo importante es ver cuál tiene más peso bíblico. Y también vemos algo muy importante en este último apartado de la escatología. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué es el evento que sucede al hombre luego de morir? Entonces vimos esas diferentes definiciones, vimos el propósito por el cual deberíamos estudiar sus características, vimos las diferencias con otras ramas de la teología
Y vimos también cómo se establece una metodología que se organiza con secciones doctrinales: prolegómenos, teología propia, cristología, neumatología, antropología, martiología, soteriología, eclesiología y escatología. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Bueno, que tenemos que tener siempre presente que no es solo un ejercicio académico esto, no es que es para poner a Dios o la revelación divina en un microscopio, como dice Stott, y luego decir, oh, qué interesante, sino que esto realmente es para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, para que glorifiquemos a Dios a través de una herramienta que nos permite conocer mejor a Dios y vivir en obediencia a su palabra. Siempre tenemos que buscar eso. Si solo estamos buscando el ejercicio académico, estamos errando. Tenemos que ampliar la mente y comprender que esto no es solo para información, es para transformación. La teología sistemática cumple su objetivo si vamos más allá de la información y vamos a la transformación que obra el Espíritu Santo a través de la renovación de nuestro entendimiento. Ese sería el punto 1, donde vemos introducción a la teología sistemática. Vamos a ver el punto 2, sus raíces históricas. Ya nos metemos un poco más en la parte más específica de esta masterclass, en donde vemos cómo se desarrolló la teología sistemática a lo largo de la historia. Yo sé que mi manera de hablar siempre es muy acelerada y también tengo mi manera como argentino y encima como cordobés. Así que si alguno tiene dificultades con mi velocidad o mi acento, por favor, avíseme y trato de acomodar un poco mi manera de hablar. El punto 2 nos permite ver las raíces de la iglesia primitiva y la patrística. O sea que vamos a abarcar más o menos los siglos 1 al 5, el siglo 1 hasta el siglo 5. Vamos a, esta pantalla nos permite ver el mini bosquejo de esta sección. Vamos a ver los primeros credos y confesiones, donde está el Regula de Fidei y el credo de los apóstoles. Vamos a ver el desarrollo del credo niceno, año 325, y también del credo de Calcedonia, 451. Y vamos a señalar algunas personas históricas que han sido teólogos claves en el desarrollo, en esta etapa de la historia, en el desarrollo de la teología sistemática, como Justino Mártir, que aporta mucho a la apologética, Ireneo de Lyon o Lyon, contra las herejías, Orígenes, que nos ayuda con unos sistemas teológicos iniciales, y por supuesto alguien que tenemos, por el cual sentimos mucho aprecio, Agustín de Hipona, que a través de sus libros como La ciudad de Dios y de Trinitate, nos ayuda a comprender algunas cosas que antes de eso eran más difíciles de comprender. Vamos a las raíces, perdón, vamos a hablar de las raíces de la iglesia, las raíces de la teología sistemática en la iglesia primitiva y en la patrística, ¿sí? Tenemos que señalar la importancia de los primeros credos y confesiones. A lo largo de la historia temprana, la iglesia enfrenta desafíos internos por un lado y externos por otro. Entonces surge la necesidad de articular con claridad la fe cristiana. ¿Qué creemos? Esto nos lleva al desarrollo de credos y de declaraciones doctrinales que sirvieron como guías tempranas, guías teológicas y herramientas contra las herejías. Recordemos que la idea de herejía es una distorsión o una desviación de la verdad. En el primer punto tenemos que pensar en el regula fidei, que básicamente, bueno, en español significa regla de fe, ¿sí? Que es una tradición doctrinal temprana que usaron los apóstoles y sus discípulos para resumir la enseñanza cristiana. O sea, la iglesia primitiva comprendió que los apóstoles tenían un entendimiento y que ese entendimiento se pasó a sus primeros discípulos, y en esto se destacan Ireneo y Tertuliano, que citaban una versión temprana y básicamente primitiva de esta regla para defender la ortodoxia. ¿Y en qué giraba el contenido del Regula Fidei? Bueno, su contenido giraba en torno a Dios como creador. También tenía un apartado importante sobre la encarnación de Cristo, su muerte y resurrección, y también el Espíritu Santo. O sea que el Regula Fidei tenía un gran contenido relacionado o un énfasis hacia la Trinidad. Pero luego surge el credo de los apóstoles. Tenemos que reconocer que el credo de los apóstoles, aunque su forma final es posterior, generalmente se considera su origen en Galia en el siglo V, ahí se oficializa y en realidad se implementa oficialmente a partir del siglo VIII en Roma,
se entiende que es anterior, el credo de los apóstoles es anterior incluso al credo niceno, ¿sí? Lo que sucedió en Galia es que se sistematizó o se conformó de una manera más oficial y en el siglo VIII, ni hablar, en el siglo VIII fue más oficializado y se usó a partir de ese siglo en toda Roma. Pero el credo de los apóstoles se basa en una tradición previa al credo niceno y fue tradicionalmente usado como confesión bautismal. O sea que nuestros hermanos de la iglesia primitiva y patrística tenían este credo como confesión bautismal. Era un conjunto que manifestaba una profesión de fe, recogiendo algunos elementos principales del cristianismo. Por ejemplo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, hablando de catolicismo en el sentido natural de la palabra, ¿no? Universal. Creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Esos eran los elementos del credo de los apóstoles y se usaba como una profesión bautismal en la iglesia primitiva y en la patrística. Luego pasamos a un punto muy importante, en realidad todos son importantes, ¿verdad? Pero pasamos a un evento importante, que es el desarrollo de los credos niceno y el de Calcedonia. El niceno en el año 325 y el de Calcedonia en el año 451. El niceno se enfrenta al desafío del arrianismo. El arrianismo niega la plena divinidad de Cristo. Entonces la iglesia en general convoca el concilio de Nicea, donde se formula el credo niceno. Básicamente, este credo afirmó y afirma que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y establece la plena divinidad del Hijo y su cosustancial, esa palabra siempre es difícil, cosustancialidad con el Padre, estableciendo el término homoousios. Homoousios, ahí está. Entonces el credo niceno tiene el énfasis de rescatar la divinidad de Cristo plena y por otro lado, que es consustancial con el Padre, afirmando que Él siempre fue Dios, lo es y seguirá siendo. Pero más tarde, en el concilio de Calcedonia, en el año 451, se enfrenta, ya había quedado atrás el arrianismo, y se enfrenta al nestorianismo que separaba demasiado las naturalezas de Cristo. Y también se enfrenta al monofisismo, que fusionaba las naturalezas en una sola. O sea, tenía que rebatir a aquellos que separaban demasiado las naturalezas de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y por otro lado, estaban los monofisistas que decían que había una sola naturaleza fusionada. Entonces, en este credo, en el de Calcedonia, en el año 451, se establece algo muy importante. Se establece o se define la doctrina de la unión hipostática. O sea que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es 100% hombre y 100% Dios. Y tiene estas dos naturalezas que no se mezclan sin confusión, sin cambio, sin división y también sin separación, no encontrando nada en toda la creación que pueda tener estas características. No hay ningún ejemplo de algo que nos ayude a comprender que en Cristo están las dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación y plenas las dos. Entonces siempre ha sido un desafío para el hombre comprender no solo la Trinidad, sino también la unión hipostática. Y este credo sigue siendo fundamental en la teología cristiana hasta el día de hoy. Es algo que hasta el día de hoy no ha sido rebatido y seguimos defendiendo. También tenemos que hablar de teólogos clave, personas usadas por Dios, que desempeñaron un papel crucial en la defensa de la fe, en el desarrollo doctrinal y también en la formulación de sistemas teológicos. Algunos de los más influyentes son los de esta lista. Están dentro de los padres de la iglesia y, por ejemplo, Justino Mártir, año 100 al 165, es un defensor de la fe cristiana y él era un filósofo, pero luego se convirtió al cristianismo. Entonces, escribió en este sentido un libro de apología, un tratado de apología, y un tratado que se llama Diálogo con Trifón. Él defendió a los cristianos contra falsas acusaciones y usó la filosofía griega, sobre todo el platonismo, para explicar la fe. Él introdujo el concepto de logos como la razón divina revelada en Cristo. A él le debemos mucho de nuestro pensamiento y
es muy interesante ver cómo lo que él traía del platonismo, sin entorpecer o distorsionar la teología, eso pudo ser usado para una mejor defensa del cristianismo. También tenemos Ireneo de León, en el año 130 hasta el 202 fue su vida, y él lucha contra herejías. Acá podemos ver la fe contra la herejía. Él escribe un libro que se llama Contra las herejías, y básicamente su énfasis es refutar el gnosticismo. O sea, lo tenemos, vieron cómo vamos desarrollando. Se refuta, se habla de la cristología más sana, reconociendo que Cristo es Dios, también de la unión hipostática, y la iglesia a lo largo del tiempo va complementando su entendimiento, va creciendo en entendimiento. No reescribe la Biblia, sino que la interpreta con mayor luz a lo largo de la historia. Entonces vemos cómo se empieza a desarrollar la apología, y acá ya llegamos a un momento en el cual hay que defenderse del gnosticismo, y Ireneo es muy útil y muy usado por Dios para esto, y argumenta que la iglesia posee una sucesión apostólica que garantiza la correcta interpretación de la escritura, algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Pero Ireneo pone esta base, que la interpretación correcta también viene de la sucesión apostólica, para que tengan un dato quizás de color en la historia. No todo lo que pasó en la historia está bien, y no todo lo que pasó en la historia está mal. Y nosotros podemos, a través del desarrollo de nuestro criterio teológico, poder identificar qué está bien y qué está mal. Tenemos que cuidarnos siempre, hermanos, de la falacia por antigüedad y de la falacia de autoridad. Si lo dijo tal hermano del pasado que era sumamente maduro, eso no significa que eso sí o sí va a ser cierto. Y si ocurrió en el pasado, tampoco significa que sí o sí va a ser cierto. Siempre habrá errores y aciertos en todos lados, excepto en la Biblia, en donde solamente hay aciertos. Ireneo enfatiza también la unidad de la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, llamada teología de la recapitulación. Es muy interesante porque entendió muy bien lo que es la doctrina de la salvación. Nosotros todos sabemos que es por Cristo, tanto lo del Antiguo Testamento como lo del Nuevo Testamento, todos han sido salvos por gracia a través de la fe, y el sacrificio que los salva y la obra que los salva es la de Cristo. De ninguna otra manera nadie nunca ni fue, ni es, ni será salvo. Eso sí, fue un muy buen acierto de Ireneo. También lo tenemos a Orígenes, año 185 al 254, 54, en donde él hace teología y exégesis, ¿no? Él desarrolla uno de los primeros sistemas teológicos, llamado de Principis. Fue un pionero en la exégesis bíblica, usando un enfoque alegórico para interpretar la escritura. Y acá, de nuevo, podemos ver un acierto. Es importante la exégesis y la interpretación, pero él introduce algo que heredamos de los griegos, la alegoría para interpretar la teología. Entonces, Orígenes, en un lado, tiene buenos aciertos, pero por otro lado tiene algo que nosotros consideramos errores. Él es muy alegórico. Enseña ideas controvertidas, por ejemplo, la preexistencia de las almas, pero termina teniendo una influencia en la teología posterior. Y luego tenemos a alguien que quizás lo vemos de manera más amigable, con quien quizás tenemos más, más simpatía, ¿no? Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, año 354 54 al 430, es considerado el mayor teólogo de esta etapa, de la patrística. Él escribió, por ejemplo, La ciudad de Dios, que es una respuesta a la caída de Roma y es una visión teológica de la historia. Un libro muy recomendable, La ciudad de Dios. También escribió De Trinitate, en donde formula una de las explicaciones más profundas sobre la Trinidad. Y también tiene otro libro que se llama Confesiones, en donde combina la teología con introspección personal. Ese tipo de ejercicio es muy útil y de mucho provecho, muy provechoso para la iglesia en toda la historia. Siempre poder confrontar y combinar la teología con nuestra introspección. Él también aportó mucho acerca de la gracia y la soberanía de Dios. Y como todos sabemos, fue muy influyente en la Reforma Protestante. Su enseñanza sobre la gracia y sobre la soberanía de Dios fue de gran influencia para el desarrollo de la mentalidad de los reformadores. Entonces, luego de ver este segundo punto, podemos llegar a diferentes conclusiones. Por ejemplo, la iglesia primitiva y la patrística sentaron las bases de la teología sistemática. ¿De qué manera? Al definir doctrinas claves mediante credos y concilios.
también al combatir herejías y establecer lo que consideramos ortodoxia, y también al desarrollar métodos teológicos que influyen en generaciones futuras. Ellos han sido de gran influencia para nosotros, lo siguen siendo, estemos conscientes o no, pero son hombres que han sido usados por Dios. Insisto en esto, no han tenido todos aciertos, tampoco han tenido todos desaciertos, pero sí podemos, mediante el crecimiento de nuestro criterio teológico, podemos ser muy bendecidos por ellos. Vamos al punto 3, el desarrollo medieval y la escolástica, siglos 6 al 15. Acá vamos a ver cómo se consolida la teología como disciplina académica. Recién en esta etapa de la historia comienza a consolidarse de esta manera la teología sistemática. Por ejemplo, Boecio y la teología sistemática temprana, Anselmo de Canterbury, que escribe Cur Deus Homo y el argumento ontológico, Tomás de Aquino también le tenemos mucha simpatía y es más amigable con nosotros, en donde podemos leer la Suma Teológica y la integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Y también podemos considerar otras corrientes como el escotismo y el nominalismo. ¿Qué vamos a ver de esto? Bueno, vamos al desarrollo de esta etapa de la medieval y escolástica, siglo VI al XV. Durante la Edad Media, la teología logra consolidarse como disciplina académica y filosófica y tiene un enfoque en algo que también se nos hace muy conocido, muy familiar. El enfoque está en la razón y en la sistematización de la fe cristiana. Acá ya empieza a tomar más forma lo que es la teología. La teología escolástica desarrollada en las universidades medievales busca armonizar la revelación bíblica con la filosofía clásica, especialmente con la aristotélica. Estos son cambios históricos en la manera en la cual la Iglesia comprendía la teología. La consolidación, vamos a ver, primer punto, la consolidación de la teología como disciplina académica. Bueno, es notable Boecio, año 477, el 524, en donde aparece una teología sistemática temprana. Él fue un puente entre la filosofía antigua y la teología medieval. Él escribió sobre la naturaleza de Dios y la Trinidad en términos filosóficos. Escritos profundos, escritos complicados, pero ya vemos un pensamiento que logra una mayor profundidad que el anterior. No, quiero insistir en esto también, hermanos, no porque el humano sea cada vez más inteligente, sino porque el hombre cada vez tiene acceso a más información. Eso es lo que ha llevado a que haya cambios en la teología. Ellos eran sumamente inteligentes, pero al lado nuestro eran muy limitados en cuanto a los recursos que tenían. Sin embargo, es muy llamativo ver que nosotros, siendo la generación más bendecida en cuanto a acceso a información, no somos la generación con pensamientos más profundos, aunque deberíamos serlo. Él también influye a través de la lógica y de la metafísica escolástica en la teología. También tenemos a Anselmo de Canterbury en el año 1033 hasta el 1109, donde hay una mayor relación entre la fe y la razón. Él es considerado el padre de la escolástica y defendió la idea de que la fe y la razón no son opuestas. Él defendió eso en su tiempo, hace 1000 años. Sin embargo, hasta el día de hoy hay personas que creen que la fe y la razón están enemistadas. Él lo defendió esto. También escribió Cur Deus Homo, que es por qué Dios se hizo hombre. Fíjense qué importante este desarrollo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y presenta su teoría de la satisfacción penal. Fíjense cómo nos ha influenciado eso, porque antes no se consideraba de la misma manera, en este sentido, el sacrificio de Jesús. Él argumenta que la expiación de Cristo era necesaria para la justicia de Dios. Qué interesante. Acá se logra argumentar acerca de la importancia de satisfacción de justicia divina. Se habla de la satisfacción penal, cosas que antes no se tenían tan en cuenta, no se comprendían correctamente. Recordemos que quizás los primeros hermanos más relacionados con la cultura hebrea entendían cosas que luego nuestros hermanos siguientes, más relacionados con la cultura helenística y con la cultura romana, no comprendían. Sin embargo, la verdad siempre llega y aparece de nuevo. En el sacrificio de Cristo tenemos una satisfacción
penal frente a la justicia divina. Y también formula el argumento ontológico para la existencia de Dios, pensando que Dios es el ser mayor concebible, y si existiera solo en la mente y no en la realidad, no sería el mayor concebible. Por lo tanto, Dios debe existir. Les invito a estudiar ramas de la apologética, en donde el ser necesario o el ser mayor son conceptos muy importantes que nos ayudan en la comprensión y en la argumentación de la existencia de Dios. Luego llega Tomás de Aquino, alguien que probablemente tengamos en nuestra biblioteca. Tomás de Aquino vivió entre el 1225 y el 1274 y básicamente lo que él establece, o aquello por lo cual, en lo cual Dios lo usó, es la cúspide de la escolástica. Él, por ejemplo, presenta la Suma Teológica, que es su obra más importante, y organiza sistemáticamente la teología en preguntas y respuestas lógicas. ¿Le suena esto de organizar la teología en preguntas y respuestas? Los catecismos. En los catecismos vemos una sistematización similar a la que iba presentando Tomás de Aquino. Organizar la teología de tal manera que a través de preguntas y respuestas la gente logre comprender, estudiar, entender. Él también integra la filosofía aristotélica con la teología cristiana y afirma que la razón y la revelación se complementan. Fíjense, lo mismo que se había afirmado antes. Se va afirmando de que la razón no es algo mágico, es algo relacionado, perdón, la fe no es algo mágico, sino que es algo relacionado a la razón. Si bien la fe excede la razón natural, la fe no es ilógica. Él integra entonces la filosofía aristotélica con la teología cristiana y afirma que la razón y la fe, la revelación divina, se complementan. Él propone 5 vías para demostrar la existencia de Dios basadas en la causalidad, el movimiento y también, por ejemplo, la contingencia. Y su influencia fue tan profunda que su sistema teológico sigue siendo fundamental en la Iglesia Católica Romana de hoy y en muchas tradiciones cristianas. En lo personal encuentro muy edificante el aporte de Tomás de Aquino a lo que es apologética a la hora de defender la existencia de Dios. Les invito a estudiar sobre sus argumentos y ser nutridos y disfrutar de los argumentos que presentó Tomás de Aquino, que a pesar de que fue hace 800 años, siguen vigentes hasta el día de hoy. Luego tenemos otras corrientes teológicas medievales. Mientras la escolástica dominaba el pensamiento teológico, surgen otras corrientes con enfoques diferentes. Por ejemplo, el escotismo. Duns Scoto, año 1266 al 1308, él enfatiza la voluntad de Dios sobre su intelecto y se diferencia de Tomás de Aquino. También propone la Inmaculada Concepción de María antes de que fuera doctrina oficial en la Iglesia Católica Romana. Él trae este tropiezo, ¿sí?, de pensar en que María fue concebida de manera inmaculada. Este tropiezo, que también tiene 800 años, sigue hasta el día de hoy. Imagínense que usted y yo no tengamos el entendimiento que tenemos y solo nos afirmáramos a falacias de autoridad y de antigüedad. Y solo por eso afirmáramos que María fue concebida de manera inmaculada, solo porque esto se cree desde hace más de 800 años. Sería un error. Entonces siempre el llamado, más que a creer la tradición, es a evaluar la tradición a la luz de las Escrituras. Siempre. Y como Pablo le enseñaba a los corintios, aprender a razonar dentro de lo que está escrito, no ir más allá. Y bueno, por otro lado, en el escotismo se defendió que la encarnación de Cristo había ocurrido incluso sin el pecado original, algo en lo que sí estamos de acuerdo. Cristo no cargó con el pecado original. O sea que este individuo cayó pensando, se equivocó pensando que María tuvo una concepción inmaculada, pero por otro lado tuvo un gran acierto mostrando que Cristo no carga con el pecado original. Y también tenemos el nominalismo. Guillermo de Ockham, en años 1285 al 1347, cuando vivió él, y argumentó que no existen realidades universales, sino solo nombres. Esto se llama nominalismo. Es un gran peligro. Negó que la razón humana pueda probar la existencia de Dios, enfatizando la autoridad de la revelación, o sea, creer que Dios existe, pero no entender que puede ser comprobado de otras maneras. Y roza el agnosticismo en cierta medida. Y también introduce algo que
no está mal, que es llamada la navaja de Ockham. Este pensamiento influye en la filosofía y en la ciencia, entonces termina influenciando la teología. Esta llamada navaja de Ockham es la explicación más simple, suele ser la correcta. Es, en cierta manera, una verdad. La explicación más simple suele ser la correcta, pero no siempre es así. Y entender que no siempre es así nos ayuda a no caer en simplismos, ni a ser personas con un pensamiento obtuso que solo pueden digerir un pasaje de la Biblia a nivel superficial, sino que nos ayuda a comprender que hay más para conocer y que estamos estudiando a Dios. No podemos simplificar todo, es Dios mismo. Entonces, al leer las escrituras, estamos viéndole a Él y esto no puede ser simplificado. ¿Hay elementos simples? Sí, pero eso no quita que también haya elementos complejos y la simpleza muchas veces va acompañada de la superficialidad, pero nuestro Dios es un Dios, es el único Dios verdadero y tiene verdades muy profundas. Entonces llegamos a una conclusión de esta etapa, en donde vemos que en el periodo medieval se sentan las bases para el pensamiento teológico moderno. Es cuando se sentó las bases para el pensamiento teológico que hoy nos atañe. ¿Cómo? De tres maneras, básicamente al desarrollar la teología como disciplina académica en las universidades, al sistematizar la doctrina cristiana con la lógica filosófica y al abrir nuevos debates sobre la relación entre la fe y la razón. Y esto termina influyendo en qué? En la reforma protestante, con la cual tenemos mucha más afinidad y con la teología que le sigue. Vamos al cuarto punto de los puntos de hoy. Hermano, por favor, si voy muy rápido, alguno me levanta la mano y me avisa, pero tenemos el tiempo limitado y tratamos de contemplar 2000 años de historia, lo cual no es fácil. Luego vamos a la reforma protestante. En este periodo de la historia se destacan Martín Lutero y la sola escritura. También se destacan Juan Calvino y las instituciones de la religión cristiana, estos libros que él escribió. También confesiones y catecismos reformados, como la Confesión de Habsburgo, la de Heidelberg, la de Westminster y la Bautista de Londres. Y también aparece luego de esto la teología puritana y la protestante ortodoxa, en donde se destacan John Owen, Francis Turretin y la teología sistemática reformada. Vamos a hablar de esto, la reforma protestante y la teología confesional, siglos XVI y XVII. La reforma protestante trajo una transformación radical en la teología y rompe, esto es muy interesante porque se rompe algo que se estableció en la teología sistemática más temprana, más antigua. ¿Se acuerdan que hablamos de la sucesión de la autoridad exegética? ¿Qué pasa en la reforma protestante? Bueno, se rompe esa tradición. Hay una transformación radical en la teología, porque se rompe con la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Y qué se promueve? Se promueve un retorno a la Escritura como única norma de fe y de práctica, lo que se llamó, dentro de las 5 solas, la sola Escritura. Este periodo también marca el desarrollo de las grandes confesiones y catecismos que definieron doctrinalmente las distintas ramas del protestantismo. Acá vemos el germen de nuestras características. Nosotros lo vemos en realidad en la Biblia. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Pero nos vamos diferenciando de otras ramas y acá hay un gran quiebre que nos permite una gran diferenciación con otras confesiones dentro del cristianismo histórico. Acá tenemos, por ejemplo, Martín Lutero. Año 1483 al 1546 fue su vida y él defiende mucho la sola escritura. En 1517 publica sus 95 tesis y cuestiona, por ejemplo, las indulgencias y la autoridad papal en cuanto a la exégesis, a la interpretación de la Biblia. La doctrina de sola escritura establece que la Biblia es la única autoridad suprema para la fe, pero también para la práctica cristiana. Y Lutero desarrolla una doctrina fundamental para nosotros. En realidad, en nuestro entendimiento, es fundamental para todo el pueblo de Dios, que desarrolla la sola fide, la justificación por la fe. Para él fue totalmente impactante Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe.
él tuvo un quiebre personal al comprender que la justificación bíblica no era igual a la justificación planteada en la ley romana, sino que la justificación bíblica era diferente. Era la declaración del Dios justo sobre aquellos que eran culpables, pero que procedían en arrepentimiento y fe a la fe al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Él desarrolla algo que en realidad no está inventando, sino que está rescatando el entendimiento bíblico de la justificación por gracia a través de la fe. Algo también que hace a nivel histórico es la traducción de la Biblia al alemán, pero no solo eso, sino que luego Gutenberg, con su invento de la imprenta, traduce este libro, la Biblia. Y esto trae muchos cambios porque se separa a nivel político, cívico y sobre todo a nivel teológico del Imperio Romano. También no se llamaba Imperio Romano, pero todo se gobernaba desde allí. También influye a través de su teología en la Confesión de Augsburgo, redactada por Melanchthon en el año 1530. Él es el más influyente en el desarrollo de esta confesión. Luego aparece Juan Calvino, vivió en el 1509 hasta el 1564, y escribe estos libros, Institución de la Religión Cristiana. Calvino nos da un paso más en lo que es sistematización de la teología. Él, siendo abogado, prácticamente hace un tratado de leyes al hacer sus libros, y ya este tratado tiene forma con la cual nosotros nos sentimos familiares. Ya parece un libro de teología sistemática. Todavía no, pero su sistematización de la teología, de manera coherente, de manera estructurada, nos lleva a ya ver como un protolibro de teología sistemática. Y él se basa en gran parte en la soberanía de Dios y en la centralidad de las escrituras. En los años 1536 hasta el 1559 escribe Instituciones de la Religión Cristiana, que es su obra maestra, y presenta una teología sistemática dividida en 4 secciones. ¿Vieron que al inicio hablé de las secciones tradicionales de la teología sistemática? Bueno, él tenía 4, pero comprendía gran parte de esos 8, solo que lo dividió de manera diferente. Uno era Dios y la revelación, otro era Cristo y la redención, otro el Espíritu Santo y la aplicación de la salvación, y otro era la iglesia y los sacramentos. Quiero destacar que Juan Calvino fue llamado el teólogo del Espíritu Santo, algo que la mayoría de los que hoy se denominan calvinistas, sobre todo por su postura soteriológica, no saben. Calvino es uno de los primeros en escribir tanto e investigar tanto sobre el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo quedó como en la trastienda, tras bambalinas de la teología. Pero Juan Calvino tiene un estudio muy profundo sobre el Espíritu Santo, sobre su doctrina, sobre su persona, y es un gran aporte el que él brinda a la iglesia a través de esto. Su enseñanza influye en la teología reformada, particularmente en la doctrina de la predestinación y también en el pacto. No establece lo que hoy se llama teología del pacto, sin embargo, algunos de sus pensamientos comienzan a darle pie a la sistematización que va a llegar luego sobre la teología del pacto. También tenemos confesiones y catecismos reformados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Confesión de Augsburgo, año 1530, que es la primera gran confesión luterana, escrita por Felipe Melanchthon, y afirma la justificación por la fe sola, también afirma la supremacía de la escritura y la necesidad de gracia. Luego tenemos en el año 1563 el Catecismo de Heidelberg, en donde vemos un fuerte énfasis en la consolación en Cristo. Zacarías Bursino y Caspar Oleviano son parte de los que se dedican a desarrollarla y se organiza en 3 secciones, en 3 grandes secciones este catecismo. Por un lado, miseria del hombre, donde se trata el pecado y la caída. Por otro lado, la redención en Cristo, en donde se habla de la justificación y la salvación. Por otro lado, en la gratitud, santificación y vida cristiana. Luego llega una que ya es mucho más amigable con nosotros, ya tenemos de nuevo un cariño especial con la de Westminster, en el año 1646, en donde hay una síntesis teológica del puritanismo inglés y escocés. Define de manera estructurada la doctrina reformada, incluyendo, obviamente, la soberanía de Dios en la salvación. Se establece ya de manera más clara lo que hoy llamamos doctrinas de la gracia. También se establecen los que hoy son conocidos como pactos teológicos, hablando de obras y gracia, y
se vuelve a enfatizar sobre la centralidad de las escrituras y la predestinación. Sus catecismos mayor y menor sabemos que fueron usados ampliamente en la educación cristiana reformada y que hasta el día de hoy tienen mucha influencia en nuestras iglesias. Incluso en nuestra iglesia, a veces para la escuela dominical de niños, utilizamos el catecismo menor, adaptándolo a un lenguaje más familiar a nuestro contexto. Y luego aparece quizás aquella por la cual tenemos más cariño, o por lo menos yo me encuentro dentro de los que le tienen más cariño, la Confesión de Fe Bautista de Londres, que fue redactada y fue firmada en 1677, pero que es publicada recién en 1689 por persecuciones religiosas dentro de Inglaterra. Tiene muchísima influencia en ella la Confesión de Westminster, pero con un énfasis en el bautismo de creyentes y en la autonomía de la iglesia local. Acá se separa la bautista de la de Westminster. ¿En qué? En bautizar creyentes, o sea que no se cree en el bautismo de infantes, y por otro lado, en la autonomía, en la independencia de la iglesia local, comprendiendo que cada iglesia local tiene autoridad en sí misma, delegada por Jesucristo, y que eso debe ser respetado sin promover elementos categóricos o jerarquías extraeclesiásticas. ¿Qué destaca la Confesión de Fe Bautista de Londres? Bueno, destaca la soberanía de Dios en la salvación y la justificación por fe. También destaca la naturaleza congregacionalista de la iglesia. Sin ser congregacionalistas, le dan mucha importancia al congregacionalismo, esto es muy importante, y afirma el gobierno independiente de cada iglesia. Y también establece ya no como sacramento, sino como ordenanza el bautismo. Y lo menciona que es solo para creyentes como una expresión de fe y obediencia. Esta es la confesión de fe adoptada por los bautistas particulares, no por los bautistas generales, sino por los particulares en Inglaterra, y se termina convirtiendo en un estándar teológico para el bautista reformado. Es aquella que hemos adoptado muchos de nosotros. Luego también está la teología puritana y la protestante ortodoxa. Durante el siglo XVII el pensamiento reformado se profundiza con la obra de teólogos como John Owen, 1616-1683, que es considerado el mayor teólogo puritano. En la muerte de Cristo, un tratado de él, defiende la redención particular y explica, es una de las explicaciones más profundas que podemos encontrar en la historia de la expiación limitada, de la L del tulip. También enfatiza la santificación y el crecimiento en la piedad. Y luego también aparece Francis Turretin, 1623 a 1687, que es autor de las instituciones de la teología helénica, una de las teologías sistemáticas reformadas más detalladas. Él defiende el calvinismo ortodoxo y refuta a dos ramas principales, al arminianismo y al catolicismo. Y también tiene un método de pregunta y respuesta que termina influyendo en el pensamiento reformado posterior. ¿Qué conclusión podemos tener de esta etapa? Conclusión que este periodo fue crucial para la teología sistemática porque establece las bases doctrinales del protestantismo con énfasis en las escrituras como autoridad final. Esto es algo que se recupera recién en esta etapa. La Biblia es la autoridad final. También en esta etapa podemos ver cómo se desarrolla la sistematización, la organización de la teología, como por ejemplo lo que escribió Calvino y lo que escribieron los puritanos. Y también podemos ver cómo se producen confesiones y catecismos, que son fundamentales hasta el día de hoy para la enseñanza cristiana, y que son como tratados condensados de teología sistemática. Y vamos a ver el quinto punto en la historia, la teología moderna y contemporánea, siglos XVIII al XXI. Vamos a ver el impacto de la ilustración y del racionalismo. Vamos a ver personas como Immanuel Kant y el rechazo de la teología natural. Friedrich, si alguno no puede pronunciar bien ese apellido, yo lo voy a españolizar a todos, pero Schleiermacher y el énfasis en la experiencia religiosa. Está bueno porque también aparecen respuestas conservadoras a esto, como Charles Hodge y la teología sistemática de Princeton, Hermann Bavinck y la teología reformada, Karl Barth y la dogmática eclesiástica, y aparece también la teología sistemática en el siglo XXI. Estos son algunos de los libros de teología sistemática más contemporáneos a nosotros.
tenemos el de Wayne Grudem, tenemos el de John MacArthur y Richard Mayhew, tenemos John Frame y su perspectiva, y tenemos también Michael Horton y su teología sistemática reformada. Son de los últimos elementos de la teología sistemática. Si nosotros contemplamos el desarrollo histórico de la teología, como Dios sigue iluminando su pueblo y cada vez su pueblo cuenta con más herramientas, podemos comprender que las teologías contemporáneas son muy valiosas, muy valiosas, porque están paradas sobre los hombros de los gigantes del pasado, pero también habiendo revisado con más herramientas lo que se escribió en el pasado. Vamos al primer punto, el impacto de la ilustración y el racionalismo. La ilustración, siglos XVII y XVIII, promueve la razón como el criterio supremo de la verdad. Y esto termina influyendo en la teología. Immanuel Kant, 1724 al 1804, rechaza la teología natural y tiene una obra que se llama Crítica de la razón pura, en donde él niega que la razón pueda demostrar la existencia de Dios, contrario a lo que Tomás de Aquino siglos antes había establecido. Él afirma que la religión debe ser un asunto de moralidad y no de revelación divina. Fíjense cómo se va deslizando. Primero, no se puede conocer a Dios a través de la razón, o por lo menos no se puede demostrar su existencia. Luego, ver que la religión sea solamente algo moral, pero no tiene nada que ver con Dios revelándose. Y bueno, termina influenciando en el declive de la teología y en el uso de la metafísica en la teología. Es una mala influencia, salvo algunas pocas cosas, es una mala influencia para la iglesia. Friedrich Schleiermacher, 1764 al 1834, tiene un énfasis en la experiencia religiosa. ¿Les suena esto? La iglesia contemporánea sufre porque sigue con este énfasis en su nido. Considerando el padre, él es considerado el padre de la teología liberal, algo que hasta el día de hoy nos sigue haciendo mucho daño, a pesar de que han pasado más de 200 años. Él escribe un libro que se llama Sobre la religión, discursos a sus menospreciadores cultos, en el que argumenta que la esencia de la religión no es la doctrina, sino la experiencia de dependencia absoluta en Dios. Y él desplaza la teología sistemática tradicional y va hacia un enfoque subjetivo y experiencial. Es algo que está muy presente hoy, a pesar de que han pasado 200 años. Personas que te dicen, sí, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero no puede ser así. No nos puede hacer sentir tan mal algo que sea de Dios. Hasta el día de hoy, su influencia permanece, lamentablemente. Pero gracias a Dios aparecen estas respuestas conservadoras frente a la influencia del racionalismo y también del liberalismo. Varios teólogos reafirmaron la autoridad de la escritura y la teología sistemática histórica. Hodge, año 1797 al 1878, es quien le da forma a la teología sistemática de Princeton. Él fue profesor en el seminario teológico de Princeton y defiende la inerrancia bíblica. Por otro lado, su obra, Teología Sistemática, sigue el método de la teología reformada clásica y enfatiza que la teología es una ciencia basada en la revelación bíblica, no en la razón humana. O sea que el conocimiento que viene a través de la teología no es porque esté basado en nuestro razonamiento, sino que está basado en lo que Dios ha revelado en la Biblia. Luego viene Hermann Bavinck, 1854-1921, y la teología reformada. Él escribe básicamente un libro que en inglés está llamado Dogmática Reformada, y en español creo que aparece como Teología Sistemática Reformada, y él integra la teología bíblica e histórica en una síntesis reformada, y enfatiza la importancia del pacto y la revelación progresiva, algo muy útil. Y luego aparece Karl Barth, que escribe sobre dogmática eclesiástica. Reacciona contra el liberalismo teológico en su tiempo. Su obra monumental, lo voy a decir en español, Dogmática Eclesiástica, recupera la centralidad de Cristo y la revelación en la teología. Y él introduce el concepto de una revelación como un evento personal en Cristo, algo que uno tiene que experimentar, sin embargo, no tiene que salirse de lo revelado por Dios. Tenemos que recordar que Barth tuvo muchos desaciertos en su vida privada y tenemos que siempre ser muy cuidadosos de caer en cualquier tipo de falacia de autoridad y nunca poner las manos en el fuego por nadie, solo por Jesucristo y solo por lo revelado en la Biblia. Luego aparece la teología sistemática del siglo XXI y en la actualidad se sigue desarrollando la teología sistemática. Y esto es muy bueno, yo estoy muy expectante. ¿Qué más
nos va a iluminar el Señor. ¿Qué más vamos a ver que no se entendía? Que estaba ahí en la Biblia y no lo podíamos ver. Porque la historia nos va mostrando eso. Cada vez hay mayor iluminación, más comprensión, porque hay más herramientas, porque Dios nos brinda más medios por los cuales interpretar, conocer, procesar la información. Uno de los del siglo XXI es Wayne Grudem y tiene un enfoque práctico. Su libro de teología sistemática es muy bueno, lo considero muy bueno, muy útil, es muy claro y está bueno porque siempre tiene una tendencia a mostrarte cómo eso debe impactar tu vida. Y tiene una presentación clara, intelectualmente accesible, con aplicaciones prácticas. Tenemos también un libro nuevo, relativamente nuevo, del siglo XXI, La teología sistemática de MacArthur y Mayhew, en donde hay una fusión entre la perspectiva reformada y un dispensacionalismo progresivo, que es diferente al clásico. Entonces establece herramientas muy útiles para cualquiera que se considere reformado. Y también tenemos cómo en este libro, en el de MacArthur y Mayhew, se enfatiza la autoridad de la escritura y la exposición del texto bíblico. Es interesante ver cómo se quiere despegar de la alegorización y busca comprender el texto bíblico según como lo hubiera entendido el primer oyente o lector del texto bíblico. También está John Frame y una perspectiva triperspectival en donde desarrolla tres perspectivas, un enfoque basado en tres perspectivas: la normativa, marcando la autoridad de la escritura; la situacional, el contexto en el que se aplica la teología; y la existencial, la experiencia del creyente con Dios. Es muy interesante. En su obra de teología sistemática tenemos un marco integrador de la verdad bíblica, o sea, está la autoridad, está cómo en el contexto se aplica la teología, y también está esa perspectiva existencial en donde vemos la importancia de la experiencia personal con Dios. ¿Por qué era importante esto que se ha mencionado en varios momentos de la historia, la experiencia personal con Dios? Porque nacer en un país cristiano en la antigüedad te hacía considerar cristiano. Y eso no es una realidad. Los verdaderos cristianos son los que han nacido nuevos por gracia, a través de Jesucristo, a través de la fe de Jesucristo, yendo a Él en arrepentimiento y fe. No es que por nacer en un país con una bandera o con una confesión cristiana, yo soy cristiano. Yo soy cristiano solamente si tengo una experiencia personal con Dios. Entonces esto se ha traído a flote una y otra vez a lo largo de la historia para comprender que uno no es cristiano por sangre ni por suelo. Uno es cristiano porque el Espíritu Santo vive en uno. Y tenemos también a Michael Horton y su teología sistemática reformada. Hay un libro que se llama, lo voy a decir en español, La fe cristiana, una teología sistemática para los peregrinos en el camino, está en inglés, pero enfatiza la centralidad del pacto en la teología y combina la teología sistemática con la fuerte orientación redentora e histórica. También libros muy buenos. ¿A qué conclusión podemos llegar de esta etapa? Bueno, que la teología sistemática ha sido desafiada por el racionalismo, por ejemplo, pero ha habido respuestas sólidas de la teología reformada y evangélica. Hoy en día sigue siendo una herramienta vital para la Iglesia, la teología sistemática, con enfoques diferentes, diversos, variados, que buscan responder a las necesidades teológicas contemporáneas. Por ejemplo, en el de Grudem podemos ver cómo se desarrollan las diferencias bíblicas entre un hombre y una mujer, cosa que en otras teologías sistemáticas del pasado no hacía falta. Vemos cómo la teología sistemática también sigue respondiendo a desafíos de su momento. También vemos cómo se vuelve a rescatar la autoridad de la escritura y se pone como un pilar fundamental para la teología bíblica y reformada, la autoridad de la escritura. Y ahora, hermanos, ya cerca de finalizar, quisiera que pensáramos en esto. Por ejemplo, solo para pensar, no va a haber tiempo para la respuesta, a menos que luego sobre tiempo, pero pensar en esto. ¿Cómo ha evolucionado la teología sistemática y qué podemos aprender de cada época? Responder a esta pregunta es importante para que comprendamos la importancia de la teología sistemática y también para conocer cuál es el patrón de la teología sistemática. Es importante porque si vemos la historia entendemos que cada vez hay más luz. Pasamos de discutir si Cristo es Dios a lo que hoy tenemos en un libro de teología sistemática. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha ido comprendiendo mejor. Y acá hay algo muy interesante. Seguiremos comprendiendo mejor. Entonces, va evolucionando la teología sistemática, no saliéndose de la Biblia, sino pudiendo procesar mayor información, mayor cantidad de información,
pudiendo relacionar la información, pudiendo tener más luz a través de la información y los medios que hoy tenemos. ¿Qué podemos aprender de cada época? Podríamos aprender que cada persona de ese tiempo ha sido valiente y ha tomado decisiones para oponerse al error. Muchos de ellos sufrieron hasta el martirio por oponerse al error. Desde la defensa de Juan el Bautista por el matrimonio bíblico, que le cortó la cabeza, hasta hermanos nuestros que han establecido verdades, no establecido, han recuperado verdades de teología sistemática. Mucha parte del pueblo de Dios ha sufrido hasta el martirio para levantar la verdad. Y somos columna y verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo influye la teología sistemática en nuestra comprensión de la escritura de hoy? Bueno, en nuestra rama doctrinal sabemos que la escritura es la fuente, es en realidad la autoridad, de la fuente de verdad y es la autoridad no solo para la práctica, sino también para la teología. Esta pregunta, ¿creemos que la teología sistemática se ha desarrollado solamente en las generaciones pasadas o puede seguir desarrollándose? Bueno, esta pregunta, a la hora de ser respondida, puede dividirnos en dos. Hay personas que creen que ya se desarrolló y ya está, como si fuera el canon de la Biblia y no hay nada más para aprender, descubrir ni para recibir iluminación de parte del Señor. Y otros que creemos que sí, esto no ha terminado y gracias a Dios podremos comprender de manera más profunda algunas verdades y podremos avanzar en un conocimiento más pleno, más profundo de Dios. Lo que está faltando no son los medios, sino que está faltando hombres dedicados al estudio de manera más profunda, como ellos podían hacerlo en la antigüedad. Hoy en el presente personas que puedan dedicar su vida desde temprano a comprender las verdades divinas expresadas en la Biblia. ¿Qué puedo recomendar como lectura aparte de las que ya mencioné? Bueno, podemos recomendar obras que proporcionan una visión más amplia del desarrollo de la teología sistemática. Por ejemplo, el libro de Allison, Teología Histórica, que explora las doctrinas cristianas que han sido formuladas a lo largo de la historia. Es un complemento muy bueno a una teología sistemática, mostrando su desarrollo progresivo. Es muy interesante comprender el factor progresivo del desarrollo de la teología sistemática. Podríamos pensar en el McGrath, Teología Cristiana, una introducción, en donde tenemos una introducción accesible a la teología cristiana con contexto histórico y en donde se explican diferentes corrientes teológicas y cómo han interpretado doctrinas claves a lo largo de la historia. También tenemos el libro ese, Dogmática Reforma de Bavinck, una obra teológica fundamental desde la perspectiva reformada, en donde se profundiza la teología sistemática en base a la escritura, pero también enfatizando en la tradición y en la reflexión académica. Todo esto puede ser muy interesante para quien quiera profundizar sobre la historia de la teología sistemática. ¿A qué conclusión final? Quiero llegar a dos grupos, o a esta conclusión de esta pantalla y luego quiero leerles algo a manera de conclusión de la clase. Hermanos, la teología sistemática no es solamente un ejercicio intelectual, sino que es una herramienta para conocer más a Dios y para aplicar su verdad en nuestra vida. Esto tiene que quedar muy claro en nosotros, muy claro, porque si no entendemos esto, somos incapaces de llevar las verdades de Dios desde el plano de lo abstracto al plano de lo concreto. Y si nosotros diferenciamos la vida doctrinal de la vida moral, somos de tropiezo para el pueblo de Dios y somos para deshonra de Cristo, como ha sucedido con algunos de los que he mencionado, que a pesar de hacer un gran aporte en la historia de la teología sistemática, sus vidas trajeron y traen vergüenza al cuerpo de Cristo. Tenemos que saber que esto no es un ejercicio intelectual. Si bien lo intelectual debe ir con ventaja respecto a lo práctico, tienen que ir acompañadas las dos cosas. Es sumamente fundamental y tenemos que dejar que la teología impacte nuestras vidas, que pase de ser información a ser transformación de nuestra vida. Tenemos que comprender también que cada época nos muestra fortalezas y desafíos, pero la Biblia sigue siendo la base de la teología sana. Las teologías sistemáticas no son inerrantes, no son sin errores, sin problemas, no son infalibles. La Biblia es la única que tiene la naturaleza inerrante e infalible y tiene que ser la base de nuestra teología. Y tenemos, bueno, por supuesto, el desafío de seguir estudiando y aplicando la teología para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Tenemos que comprender que saber es para aplicar. ¿Y qué tenemos que buscar cuando aplicamos y cuando estudiamos? Que Dios sea glorificado y que su pueblo sea edificado.
Buscamos la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Y para cerrar, quería leer esto de Packer en uno de sus libros, creo que es El conocimiento de Dios o Conociendo a Dios. Ahora tengo una laguna mental, pero me gusta este extracto de este libro. Dice, ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan. Diego, ¿sí me Su escuchan, valentía hermano? se alabe el valiente. Y el rico, ¿se cortó? Si se cortó un poco. Estabas leyendo a Repito, Packer, de Packer. sí, ahí repito esta parte entonces. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. El conocimiento de Dios. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Jeremías 9:23 y sucesivos. Aquel en que el hombre conoce a Dios, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, dice Dios, Oseas 6:6. Ya en estas pocas frases hemos expresado muy mucho. El corazón de todo verdadero cristiano cobrará entusiasmo ante lo expresado, mientras que la persona que tiene una religión puramente formal permanecerá impasible. Al ir a conocer a Dios, ahí está el fin de la cita, al ir a conocer a Dios, nuestro corazón tiene que entusiasmarse y tiene que ser modificado y cambiado, transformado. Pero la persona que tiene solo una fe nominal, una religión puramente formal, va a permanecer impasible. Hermanos, cuando nosotros aprendemos teología, tiene que pasarnos lo mismo que le pasó a los discípulos de Jesús en el camino de Maús, cuando Jesús les explicó las escrituras. Que nuestros corazones ardan, porque estamos aprendiendo, conociendo, entendiendo, disfrutando, observando más de Dios para experimentar más de Él también y para darle de conocer a otros también. Hemos terminado esta masterclass, hermanos. Dejo el programa a cargo de nuestro hermano Giancarlos. Dios les bendiga y gracias por su paciencia y atención. Gracias, Diego. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría, Diego, que puedas presentar. Algunos tal vez no te conocen. ¿En qué país estás? ¿Qué haces? Cuéntanos de tu ministerio, Diego. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Diego Franco. Soy esposo y papá de 3 hijos y secularmente soy odontólogo. Hace un tiempo que no ejerzo, pero soy cirujano odontólogo. Desde hace un tiempo me estoy dedicando más a la obra. Estudié en el Seminario Bíblico William Carey, luego estudié en el Master Seminary, donde tuve una maestría en Ministerio Bíblico y ahora en 2 meses termino la maestría en Divinidad en el Southern Baptist Theological Seminary. Soy pastor de la Iglesia Bíblica del Camino en Córdoba, Argentina. Mi ministerio básicamente es el pastorado, pero por otro lado, por misericordia de Dios, soy un predicador itinerante, soy invitado para predicar en otras congregaciones, en diferentes eventos también, y también a veces en algunos seminarios locales me invitan a dar clases y soy de Córdoba. Nací en esta ciudad, sin embargo no viví siempre en esta ciudad, pero actualmente estoy en esta ciudad donde nací y donde estoy ejerciendo el ministerio y me siento muy bendecido por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Diego. Bien, también una vez más a nosotros permítanos presentarnos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y ahí en la pantallita está apareciendo nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en nuestras diferentes redes sociales para que no se puedan perder de ninguna de nuestras actividades. También te puedes unir a nuestra comunidad si aún no lo estás.
para que puedas también estar atento a nuestras diferentes programaciones de masterclass, cursos, webinar, lo que nosotros tengamos para ustedes, pueden ustedes estar atentos. También haciéndoles recordar o anunciándoles que en abril vamos a empezar un nuevo ciclo de cursos y vamos a estar dictando 3 cursos. El curso Doctrinas, Hombre y el Pecado, con el pastor Samuel Alonso. Precisamente este es un curso que forma parte de la diplomatura en Teología Sistemática. Va a ser dictado los días jueves a las 17 horas Perú. Empezamos este 3 de abril, así que si quieres inscribirte, matricularte, puedes hacerlo. También, asimismo, también Doctrinas de la Gracia con el pastor Alex Torres, que será dictado el 5 de abril, o empezará, perdón, el 5 de abril, el día sábado 5 de abril a las 11 horas Perú, ¿sí? Y otro curso, Consejería Familiar, estará impartido por el profesor José Ramírez, y este curso, las clases en vivo serán a las 9 de la mañana, hora Perú. Así que hermanos, tenemos ofertas también. Si es que ustedes se inscriben en 2 cursos, el segundo curso tiene un descuento del 50%, así que aprovecha también las ofertas que queremos, pues que nosotros apoyarlos en lo que es su educación teológica. Agradeciéndole a cada uno de ustedes. Diego, agradecerte por tomar de tu tiempo y ayudarnos en estas clases que son de mucha bendición para nosotros. Y algunas palabras, Diego, animando a los hermanos a estudiar, a fortalecerse en esto, el conocimiento del Señor, para luego cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Hermanos, dediquen su vida a ver a Dios. Muchas veces las personas piensan que están estudiando historia o están estudiando un libro y no se dan cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es abrir ventanas para ver a Dios. La teología es aquello, el estudio de aquello en lo que Dios quiso revelarse. Es que conozcamos y sepamos aquello que Dios quiso que supiéramos, que conociéramos, que viéramos. Y en realidad lo que hacemos es ver a Dios. Entonces, cuando tenemos una teología firme, sana, estamos disfrutando de nuestro Creador, estamos contemplándole con una mayor profundidad. La teología es algo para dedicar la vida. No hace falta siempre que sea de manera formal, sino que en el día a día, en nuestra vida diaria, cotidiana, dedicar tiempo para ver a Dios, para disfrutarle, para conocerle más. Esto evita frustraciones, esto evita engaños, esto evita muchísimas cosas y edifica la iglesia. ¿Y para qué estudiamos? Para conocerle, para verle, para disfrutarle. ¿Y qué frutos tiene? Por un lado, nuestro corazón transformado, algo que por supuesto que van a valorar quienes nos rodean, pero también podemos edificar al resto del pueblo de Dios. Podemos proveer el, 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 el fomento de la madurez espiritual de otros. A través del estudio de teología terminamos directo o indirectamente promoviendo la salvación y la santificación de otros. Y esos otros, el día de mañana, o son nuestra esposa, o hasta pueden ser las esposas de nuestros hijos, o los esposos de nuestras hijas, o los amigos de ellos, porque es como una bomba expansiva, con un poder expansivo. Gente conociendo más y mejor a Dios. Impactamos nuestro entorno en la iglesia local, en los diferentes lugares y ámbitos en los cuales nos movemos, y eso promueve la salvación y la santificación de otros y le da gloria a Dios. Así que siempre voy a decir lo mismo, dedique su vida a Dios, mirándole en las escrituras. Entonces, en parte es dedicar nuestra vida a la teología, al conocimiento correcto, verdadero del Dios Santo a través de su revelación perfecta, la Biblia. Gracias, Diego. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Cerramos la transmisión y luego pasamos el tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a usted.